no sé, 5 o 6 horas. 6 horas tal vez de balaceras, enfrentamientos entre militares, entre civiles. Y pues esto sí genera cierta molestia, te voy a decir por qué. Porque mucha gente tuvo una esperanza al votar por Así Andrés es. Manuel López Obrador. Entonces, no podemos hacer como que no nos genere ningún malestar, ningún sentimiento, sí, porque mucha gente creyó en cambio, creyó en una transformación, creyó en Andrés Manuel López Obrador, y esto que ocurrió el día de ayer, confirmado por el propio presidente, varios medios nacionales lo circularon desde ayer por la noche, que la liberación del hijo del Chapo Guzmán era por instrucciones avalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo confirma hoy en la mañana, sigue montado en esta postura de sus adversarios, nunca van a estar contentos con nada, siempre lo van a cuestionar, lo van a señalar, pero él está haciendo lo correcto y todavía se atreve a decir que no hay ningún contubernio entre la delincuencia y la autoridad. Sí, fíjate, yo digo que se enojen, que se frustren los que votaron por él, porque son los que esperan. Pero los que no votamos por él, no esperamos nada de él. De O sea, alguna a forma, mí la verdad no me sorprende lo que hace. Y yo siempre tuve claro que esto iba a pasar. Vengo diciendo hace mucho aquí en esta mesa que además Morena no va a ganar absolutamente nada. Sigo diciendo que va a haber un choque entre el presidente y el ejército que nos va a llevar a una situación muy grave. Yo me adelanto, yo ya no estoy hablando de la delincuencia organizada, estoy hablando del ejército. Las relaciones del presidente con el ejército ayer se deterioraron al máximo. El presidente ha denigrado al ejército absolutamente, a su totalmente. propio ejército. Y ayer, Zuleika, algo que yo no entiendo, que estamos esperando que nos digan los militares, ¿por ¿Qué qué, van a no, hacer? No, o sea, por qué al Chapito lo vistieron de militar para sacarlo? No sé si ya viste la bueno, foto es que para de la protegerlo, jornada. es que para Ajá. protegerlo. Pero tú te imaginas el impacto para los militares que han dado sus vidas, No, bueno. vestir a un traficante de Ahora, este tamaño como poniendo a un militar. delincuente como si fuera parte de ellos. Zuleika, pero es Es que que el, yo no el- el entiendo. uniforme militar es sagrado. Claro, O sea, es como la bandera de México. claro. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿quién decidió vestirlo de militar? Eso es una afrenta, es un insulto al ejército respaldado por el propio presidente de la República. O sea, es como, o sea, tú mismo estás atacando a tu ejército. Totalmente. ¿Es un ataque? Es un ataque. Yo estoy, de verdad, estoy sorprendida, aunque es una realidad que el tema de la violencia en nuestro país, en Culiacán, específicamente ya en el estado de Sinaloa, pues es un estado del narco, todos lo sabemos, y la gente se ha acostumbrado a vivir así, porque es un hecho. Lo que yo no alcanzo a dimensionar es que oficialmente ya nuestro presidente ya nos dijo de qué lado estamos, de qué lado va a estar esta estrategia de seguridad. Más bien, no hay ninguna estrategia de seguridad. Ahora, si el presidente nos sale con esto, ¿cómo los ciudadanos nos vamos a defender? ¿Cómo los gobernadores van a continuar una lucha contra una guerra contra el narco, contra estos grupos? Estamos en total indefensión, Así es. en total indefensión, o sea, entonces mejor no hagamos nada. Pues sí, porque ¿Para qué nos desgastamos con una Guardia Nacional? ¿Para qué nos desgastamos reforzando la seguridad? ¿Para qué? si tú no sabes si localmente actuamos, o sea, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno federal? A lo mejor vienen en tu contra. Y esto que ocurrió ayer, a mí me recuerda cuando la época de Colombia. Sí, y ya no sé qué fue peor, si lo de ayer o lo de hoy. Porque lo de ayer, bueno, fue una actuación del crimen contra el ejército y lo que sucedió. Pero hoy fue la rectificación del La rectificación presidente diciéndole a los mexicanos, o sea, estoy del lado de del los narco. delincuentes. Además, no es casual, fíjate cómo las cosas se van acomodando. Acuérdate cuando ya el Chapo Guzmán finalmente recibe la sentencia, el presidente lo lamenta. O sea, se pone del lado del Chapo. O sea, lamenta que pues, le hayan dado cadena perpetua.
y de inmediato va al pueblo del Chapo Guzmán Allá, a apapacharlos. Badiraguato. Ajá, a apapacharlos, a consentirlos. Y ahora Aparte dice, le dio ¿te acuerdas? Como permiso, algo para que la mamá del así Chapo es. vaya Y a ahora visitarlo. déjate que... Intervino. No, o sea, no es que soltaron al hijo del Chapo, no, es que lo vistieron de militar. De militar. Yo no sé si la gente ya vio la foto, si quieres ¿No ahorita se tienes la la paso foto por a ahí, Dani. La foto del Chapito con el uniforme militar está en la jornada. Pues Ahorita es te lo voy a que conseguir parte para de que lo esta veas. liberación que acordó el Gabinete de Seguridad es la liberación del Chapo, pero de alguna forma, pues vestirlo de militar ¿Pero por qué? para proteger. Pues es que esa fue la instrucción, es que así nos queda claro. Pues es lo que yo digo, o sea, no entiendo, o sea... Esta... Ahorita en el corte lo busco. y te lo Ahorita paso. vamos a ver si tenemos la imagen. Sí, ahorita en el corte te la... Bueno, si quieres, la sigo buscando ahora. Antes No, bueno, aquí lo interesante va a ser también es qué van a salir a decir los representantes de Morena, nuestros diputados, nuestros senadores, los alcaldes. O sea, yo quiero ver y estoy esperando la reacción Así de es. todas aquellas autoridades que son responsables, que representan a los ciudadanos, van a salir en defensa de un presidente que está del lado de la violencia, que está del lado de proteger a los delincuentes, con tal de que haya seguridad. ¿Cuál seguridad y cuál paz? No hay paz. Además, mira, otra cosa que derriba el argumento o la justificante del presidente. Dice que lo sueltan para proteger a la ciudadanía. Eso no es cierto. Un delincuente que anda suelto es un productor de violencia y de muerte. Totalmente. Lo O que sea, pasa es mientras- que el argumento fue en función de que se pare la balacera. Soltamos a Ovidio Guzmán y se tranquilizan las cosas. Ahora, una cosa, o sea, la gente debe saber que el ejército tiene la capacidad, el conocimiento, el equipo necesario, El equipo, sobre todo. no solamente para acabar con estos traficantes, sino con los que sean. No es por el ejército que está pasando esto, es porque su comandante en jefe, o sea, el presidente, les está dando esa orden. Hay que preguntarse, Zuleika, ¿hasta cuándo los militares van a estar dispuestos a seguir obedeciendo a su comandante en jefe, que los está mancillando, que los está humillando? Van a seguir defendiéndolo porque ya salieron junto con él. ¿Qué Bueno. van a decir? Si ya fue la instrucción del presidente de México, ahí está la imagen. Ok, si tú fueras... Ok, eso está en una camioneta. Sí, está en una... No. Bueno, Bueno, si tú fueras, Zuleika, ya salió el ejército esta mañana con Sí. Andrés Manuel López Obrador y al anunciar y confirmar el presidente de México, ¿qué le queda? ok, Zuleika, si tú fueras esposa de uno de los militares que estuvieron ayer y que arriesgaron su vida en ese operativo, y llega en la noche tu esposo al otro día y te viene a contar que, pues, de última hora recibieron la orden De de liberar. vestir al delincuente de militar para salvarlo y entregarlo, ¿tú cómo te sentirías? No, bueno, imagínate total y absolutamente decepcionada. ¿Pero contra tu esposo Eh, o contra los que lo ordenaron? Contra los que lo ordenaron, desde luego. ¿Y quién es el único que puede dar esa orden? El presidente, y además El dijo presidente. que lo avala, ¿no? A eso es el punto que yo quiero llegar. O sea, imagínate en la escala militar, puede que los grandes generales estén con el presidente, pero abajo hay militares que empiezan a molestarse. O sea, por eso planteo hasta dónde los militares van a estar dispuestos. A seguir con El esta militar guerra. no piensa como No, tú ¿cuál y guerra? como No hay yo. nada. El militar Ninguna piensa lucha contra la con delincuencia. otro tipo de valores. Y si el militar observa que la nación, que la patria está en riesgo, se le pueden virar al presidente. Sí, El total. presidente está jugando con fuego y delicado. Más allá de los criminales están los militares. Yo creo que no ha alcanzado, yo no sé si el presidente tenga claro este panorama de lo que tú mencionas, el alcance, la dimensión que puede llevar esta situación. ¿Cuántos militares van a continuar? ¿Cuántos militares se van a ir del lado de la delincuencia? Yo te pregunto, ¿tú crees que el país, la patria esté en O sea, riesgo
ante una política así. ¿Para qué el desgaste? ¿Para qué continuar con esta guerra fallida? Ajá, O sea, por eso te digo, no tiene ningún sentido. ¿tú crees que la patria está en peligro ante una situación como la que estamos viviendo? Por supuesto. Imagínate, entonces, si un militar no lo piensa, claro que lo piensa. Claro que lo piensa. Nada más que, qué por ejemplo, tú y yo como lucha? civiles nos preocupa, pero los militares no solo les preocupa, es su obligación defender a la patria. Sí, ellos tienen ese concepto. Por eso a mí ese es el punto al que yo quiero llegar. O sea, ¿qué va a pasar realmente? El presidente hoy abrió una brecha que no va a poder cerrar jamás. O sea, hoy abrió la caja de Pandora. Totalmente. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos, seguimos platicando de este tema de la seguridad y de la estrategia del gobierno federal, que ya sabemos hacia dónde es, hacia la delincuencia. Vamos a un corte. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta 11. Formamos quintanarroenses en el contexto de la nueva escuela mexicana. Egresa en 3 años como técnico agropecuario, en ofimática o en administración para el emprendimiento agropecuario, de forma presencial o semipresencial. Tu futuro está en Avenida Insurgentes, sin número kilómetro 6, en Chetumal, Quintana Roo. Cebeta 11, educación tecnológica agropecuaria de calidad en armonía con la biodiversidad. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Sanas, empanadas tabasqueñas, pulpo en su tinta y mucho, mucho más. Te esperamos en Avenida Independencia, Zona Comercial Bahía Azul, junto a Puerto Cancún. Teléfono 295-20. Ya estamos de regreso y seguimos platicando de difícil situación, la verdad. Y yo, como lo dije, estamos ante un escenario que yo creo, como en aquellos años, en los 80s, en Colombia. ¿Te acuerdas? Así es. Que el delincuente tuvo que hacer su propia cárcel. Así es. Y pedía condiciones para mantener la paz. Algo así estamos viviendo en este país, oficialmente declarado por el presidente de la República. No podemos esperar nada más. La verdad, estamos en completa indefensión. Bueno, acuérdate que Pablo Escobar llegó al Congreso de su país, al Congreso Federal.
Así que el siguiente paso pues sería ese, solamente falta sí, que ahora que hagan candidato al Exactamente, hijo del los- Chapo, a ver a quién designa el Chapo Guzmán, porque pues, Pero imagínate. no es exagerado pensarlo, porque el presidente No. dice que también son pueblo, Sí, claro. que los Pero delincuentes además, son pueblo. el presidente dice que los delincuentes no son delincuentes porque quieren, no. Es porque es necesidad. El delincuente no lo hace por gusto, es por necesidad. Eso piensa el presidente. ¿Viste algunos memes que decían que al Chapito le dieran una beca de Nini Sí, no, es... para que no delinca? Bueno, vamos a darle la bienvenida al contador Pablo Gutiérrez Laguna, contador certificado en fiscal y licenciado en Derecho, que como ya se los habíamos anticipado, nos acompañará todos los viernes en este programa para hablar de qué crees, ¿De pues del dinero, de las Del finanzas, billullo. de cómo debemos, eso que nos genera alegría, que nos da bienestar, si lo sabemos cuidar. ¿Cómo le va, contador? Buen día, Zule, gusto saludarte, Buenos buen días. día, compañero, buen día a sus radioescuchas. Es un gusto que me invites y con mucho gusto estamos aquí para hablar de un tema muy difícil que son los impuestos. Yo creo por la cultura que tenemos, la idiosincrasia del mexicano, nos cuesta trabajo pagar impuestos porque vemos que se Nos vino da observando. miedo escuchar impuestos. Viene una idea de que todos se lo van a robar y parece que las cosas van cambiando. Todo el conjunto de disposiciones van encaminados a cerrarle esos vicios, esas prácticas indebidas, pero no deja de ser un tema muy complejo, muy difícil. Sin embargo, pues tenemos que orientar y explicarle a los empresarios, a la sociedad, por dónde va y qué es lo que espera el gobierno federal. Todavía o sea, en estos tiempos todavía existe ese temor, esa pues animadversión cada vez que escuchamos van a aumentar impuestos o van a buscar otras formas de recaudación y la gente sigue renuente. Hoy en día, por ejemplo, vamos a hablar de los impuestos de los servicios de los gobiernos, ayuntamientos. Hoy en día los ayuntamientos y en general los gobiernos estatales enfrentan una muy baja recaudación, la están pasando mal. Muy difícil. Muy difícil, cada vez es menos, no hay ni siquiera para cubrir la nómina, entonces la recaudación es muy baja. Los ciudadanos, no todos cumplen, hay un gran rezago en el cumplimiento de estos impuestos, pero todavía seguimos con ese rechazo a pagar porque se lo van a robar. Ese es un factor importante, pero el otro factor es que el sistema fiscal mexicano es muy complejo. Así y cualquier empresario puede decir, me sale más barato no hacer nada y cuando llegue la autoridad pago la multa y a lo mejor la pago por un año recargos, y todos además, ¿no? Pago recargo, actualizaciones y pues ya me dejan libre por los años anteriores por la complejidad y por el otro lado, bueno, dicen es que se los van a robar. Sin embargo, ya fue aprobado el paquete económico, la miscelánea fiscal, ese es algo que quiero comentarles, si me hacen el favor. Se llevó a cabo el proceso legislativo que comprende que el Ejecutivo tiene una obligación de presentar lo que se conoce como paquete económico. Y en ese paquete económico, ya platicábamos en la ocasión anterior, que tiene 4 grandes documentos: la ley de ingresos, política económica y las iniciativas a las leyes fiscales de reformas. Entonces, la que se aprobó fue la miscelánea fiscal, es decir, todo lo que tiene que ver con adecuaciones y modificaciones que afecten a los impuestos. No se está hablando ahorita ni de la distribución de las participaciones, ni de la ley del presupuesto, ingresos, ni de criterios de política, es únicamente la miscelánea fiscal. Y empezó el estudio en el Senado. El Senado nada más la regresó sin quitarle una coma y una Y, pero la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, al tratarse de impuestos, es la que tiene el gran peso y la obligación de estudiarla. Ahora, para esto se llevó a cabo un acuerdo que ellos ya tenían, que se llama Parlamento Abierto. Ese es algo que me parece importante, porque en esta ocasión la miscelánea fiscal la analizaron 74 entre funcionarios públicos, legisladores, empresarios, organismos de los empresarios, de los profesionistas y sobre todo aquel interesado. O sea, le dieron voz y eso es lo que se llama Parlamento Abierto y por eso decimos, el dictamen que ya se presentó y fue aprobado
ya no va a haber modificaciones. Lo único que faltaría es que lo sometan a la asamblea, al pleno de la Cámara para decir sí o no, pero ya se aprobó. Ahora, viene más suave. La verdad es que la suavizaron muchísimo. No hay mucha inconformidad con la miscelánea fiscal. Donde hay un ruido, y los empresarios tienen toda la razón, es con la penalidad de los factureros, donde hay un gran reclamo y hay organismos muy fuertes que han mandado sus escritos al presidente porque él se reunió previamente con pues ellos. El presidente ya criticó a los panistas, que ya les dijo hipócritas porque se niegan a... Y les dijo que son sospechosos una organización de ser empresarial político. Ya se negó, ya salió en contra de estas, pues de que esto se penalice. No tan solo a los panistas, sino también a organismos de los empresarios. Por que manifestaron su postura. Sí. Ahora, si lo vemos fríamente, esta disposición que ya se publicó es para la penalidad de los factureros. Eso no tiene nada que ver con la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, esa es únicamente adecuaciones, que la suavizaron. Por ejemplo, les voy a comentar un poquito, ya el impuesto que se le quería establecer a las ventas por catálogo sencillamente no pasó. Y no pasó porque venía un poquito muy drástica. Y siempre se planteó en los organismos que no era por ahí. Hay otra manera de poder grabar este tipo de operaciones. Y digo grabar porque va en el doble sentido. Las personas que no están inscritas, para empezar, no tienen un registro federal de contribuyentes, no tienen una cuenta bancaria fiscalizada, y por otro lado, la empresa que distribuye estos productos puede estar haciendo una evasión. Si tiene una planilla de personas que están vendiendo por esta vía y lo llevan en un control manual o un control electrónico, a lo mejor la empresa no está ni declarando. En mi opinión, pudo haberse manejado como se hacen con los asalariados. Le doy una exención, un equivalente al salario mínimo que esté exento, y de ahí me pagas una cantidad baja para empezar, como se hicieron con el régimen de incorporación fiscal. Lo cambian del régimen de pequeños contribuyentes y lo mandan a este régimen por 2 años gratis, y de ahí va una tasa muy bajita aumentando. Eso es lo que pudieron haber hecho, y se hubiera establecido para la empresa que me declare ese ingreso. Hay sospechosismo de que pueden haber omisiones, hay grandes omisiones. La omisión se da a veces no solo con el informal o el que no está inscrito, hasta el doctor o el abogado o el contador que recibe un servicio y no le piden factura, por sencillamente pues ese ingreso puede declararlo o no. Entonces, claro, eso pudiera darse. Pero mejor no. La gente opta Ahora, por fíjate, mejor no. dirán que qué tiene que ver una cosa con otra, pero yo creo que eso, contador, a partir de hoy se complicó más. Porque la queja, la molestia de los empresarios es que quieren equipararlos como crimen organizado si violentan las facturas. Sí. Sin embargo, si hoy vimos... Los quieren comparar con la delincuencia Si hoy vimos que un delincuente organizado no solo lo liberaron, sino lo vistieron de militar, ¿qué piensa usted que va a querer o va a pensar un empresario con mucho poder? ¿Cuál es el mensaje? Pues me voy a armar y entonces voy a hacer lo que yo quiera. O sea, a partir de hoy las cosas se han cambiado. Sí, muy, muy cierto. Por eso yo digo, hoy se abrió la caja de Pandora y vamos a esperar a ver qué respuesta. Y van a surgir más cosas. El dirigente de Coparmex es un abierto opositor a López Obrador. Sí, se ha visto. Y los movimientos armados siempre han empezado por los empresarios, que son los que tienen el dinero. O sea, no es cierto que el pueblo es carne de cañón. O sea, acuérdense que el que empieza la revolución es la familia Madero, o sea, no fue el pueblo. Entonces yo creo que hoy se abrió una franja muy delicada y como usted lo dijo, muchos de los problemas de los impuestos es que la gente dice, bueno, es que se lo roban. Y hoy vemos que además de que se lo pueden robar o no, también están usando los recursos del gobierno para proteger a los narcotraficantes. Lo vimos y lo certificó hoy el presidente. Así es. Lo confirmo. La ventaja de esto... ¿Qué opina de bueno, yo quiero decir que todos tenemos la oportunidad de manifestarnos en un sentido o en otro y eso es algo maravilloso. Y los empresarios tienen el legítimo derecho de hacerlo en esta vía y fue el proceso que tuvieron. Se dio por allá a conocer en los medios de información que se reunieron con el presidente y le dijeron, oye, vamos a portarnos bien, pero no nos castigues mucho. Ahora,
Eso fue una promesa, pero si analizamos, y en mi opinión, si los quiero comentar, la penalidad únicamente es para una omisión aquel que venda facturas, sobre todo en este caso, no de la miscelánea, en este caso, porque no se aprobó en esto, o sea, ya la pena de factureros se aprobó hace 2 semanas. Es para quien omita 7.8 millones de pesos. Quiero comentarles que el que omite esa cantidad es porque sí tiene ingresos, metió una deducción, y eso hay que decirlo, metió una deducción alrededor de 25 o 30 millones. Quien mete esa deducción falsa, sin sustento, pues sencillamente yo le llamaría que está relacionado con otros. No viene para el empresario de a pie, para el chiquitito, es más, eso no va a haber problema. En cuanto a la penalidad, sí puede haber una repercusión en el sentido de que se aplicó una factura que la compró, que pueda ser objetada, pero no nos van a llevar a la cárcel. A la cárcel se van quien omita 7.8 millones para arriba, que en mi opinión dedujo la cantidad de 20 y tantos millones de pesos. Eso se va a considerar como delincuencia organizada, pero 25 millones es una cantidad altísima, es por un lado. Pero por otro lado, también había que tomar una medida que evitara esos abusos, porque la verdad, en periodos anteriores era el paraíso, era el deporte nacional, la evasión de impuestos, y no tanto de dejar de pagar, sino que metían las facturas y pedían devolución de impuestos, o sea, un doble efecto del dinero de que eso puede servir para escuela, para hospitales. Entonces, pueden haber opiniones encontradas, pero para mí es necesario que ya se cierren las puertas para esa gran evasión y elusión fiscal. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. La Secretaría del Bienestar, Indesol, PAEMEF, IQM y el SQCS te invitan a participar en la convocatoria Vivas y Libres. Al estudiantado en diseño, mercadotecnia, ciencias de la comunicación o afín, así como a profesionales recién egresados y a estudiantes universitarios, a presentar propuestas para el desarrollo de una campaña publicitaria de difusión y concientización de la prevención de las violencias contra las mujeres con enfoque de género e interculturalidad. Consulta las bases de participación en iqm.gov.mx o acude a las oficinas del Instituto Quintanarroense de la Mujer en tu municipio. Cierre de inscripciones 25 de octubre. Gobierno de Quintana Roo, más y mejores oportunidades. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los dos representantes del Instituto Politécnico Nacional chocan en el emparrillado en busca de la supremacía. La Guerra Civil 2019 se prepara para abrir un capítulo más. Burros Blancos a seguir con el paso perfecto. 5 victorias los hace acreedores del liderato general. Las Águilas Blancas buscarán seguir enrachadas. Con 4 victorias al hilo, son la segunda defensiva que menos puntos permite. Semana 6, Águilas Blancas contra Burros Blancos. Sábado 19 de octubre, 12 horas. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chunjujú y Tijosuco. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Chetumal, donde inicia México.
redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Más allá de una opinión. Ya estamos de regreso en este programa. Oiga, contador, antes de seguir hablando del tema de los dineros, de los amparos, de los empresarios y todo eso, pues usted es ciudadano. Sí. ¿Qué opinión tiene de esto que dijo, bueno, confirmó más bien el presidente de México sobre la liberación del hijo del Chapo? ¿Qué impresión tiene usted? ¿Usted votó por López Obrador? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué impresión le da esto? Yo lo que he visto en su conferencia mañanera es que él antepuso la vida de las personas y contra un, pues a lo mejor, delincuente, y él nunca ha sido muy dado a generar violencia, porque si lo vemos, pudiera haber abierto la puerta para que no solo este cartel o cártel, como se llama, sino muchos cárteles le declaren la guerra, y para mí eso no es la experiencia, no es por ahí. A lo mejor fue una decisión que no les gustó a mucho, pero él privilegió las vidas en relación, o a muchos o a nadie, pero sí, él es su argumento. En mi opinión, pues se ve como que el gobierno fue sumiso, como que el gobierno no ejerció su facultad potestativa, pero esperemos que el tiempo pues nos dé alguna idea de si fue buena o mala. ¿Usted cree que a partir de esto el panorama para nuestro país dé un cambio, o vamos a seguir con esta violencia que hemos tenido y que no ha parado desde unos años para acá? Hemos seguido con una dinámica de violencia que no pareciera no hay quien la detenga, y lo vimos ayer. Yo considero que sí va a generar, como dijo aquí el amigo, pues un parteaguas de aquí para adelante, y puede ser que los cárteles se pongan ahorita ya con la idea de que el gobierno puede doblar las manos, o el gobierno se reagrupe y restablezca una nueva estrategia, y a lo mejor en esos momentos podrá variar su ¿Qué idea. repercusiones esta situación podría traer para las inversiones en nuestro país? O sea, ¿cómo podría repercutir negativamente el hecho de que un gobierno confirme pues este tipo de situaciones? O sea, que está de ese lado. Ya sabemos de qué lado está la estrategia. Sin lugar a dudas que uno de los factores que inhiben o desaniman a los inversionistas, pues es la inseguridad, pues son este tipo de cosas, y las otras cosas también son la corrupción y la impunidad. Y si vemos brillantemente, el estado de Quintana Roo está muy bien posicionado en cuanto a inversiones, sí. Se habla de una gran inversión de aquí hasta el 21, precisamente porque ha habido combate a la corrupción, combate a la impunidad y combate a la inseguridad. Entonces, esto pudiera detener un poquito el flujo de inversión, y no solo por esto, sino porque también a nivel mundial se espera una crisis o una desaceleración económica, que eso hace que los inversionistas, en lugar de invertir, se detengan un poquito hasta que esperen tiempos que se prevean una mayor seguridad y un mayor rendimiento. Muy bien, pues hablábamos de ese tema de los amparos. Ok, ahora ya está lista ¿Viene una lluvia de amparos? Pudieran haber amparos, yo puedo pensar que no en cantidad de lluvias, porque si analizamos un poquito a profundidad la miscelánea fiscal, ni hay nuevos impuestos, ni incremento a los existentes, y suavizaron mucho la propuesta. Esa famosa regla antiabuso que platicábamos en la reunión anterior, la suavizaron totalmente, la dejaron así muy fresquecita, pero ya hay precedentes en otros países desarrollados de administración tributaria donde sí se da. Entonces, para allá. Por otro lado, también habían unas nuevas causas de cancelación del certificado de sello digital, y también la suavizaron, únicamente la dejan para aquellos contribuyentes no localizados, para aquellos que hacen maniobra rara, y eso pues es el fin. Quien protesta de alguna cuestión es porque está en ese hecho. Los que están bien, y es una gran mayoría, no tienen problema. También se eliminó el impuesto que se pretendía establecer para las ventas del catálogo, pues quedó fuera totalmente, no hay ni siquiera una reforma, quedó libre. También aquella figura del tercero colaborador fiscal que aquí comentamos, esa quedó bien, pero esa no afecta, el que quiera hacerlo lo hará y el que no, no. También en cuanto a las plataformas digitales, también ahí suavizaron tanto que le dicen así abiertamente, así dice la disposición, la empresa que tenga este tipo de personas le van a pedir su RFC, y si no le pides, reténle el 20%, entonces ellos van a tener que inscribirse. Es una manera que me parece positiva.
Y en términos generales, yo creo que por ahí no hay tanto problema. Sí hay problemas y es la queja generalizada en cuanto a la penalización de los factureros, que ya hablábamos que son omisión de impuestos de 7, 8 millones, que es una cantidad altísima. Aquí no me late la idea de que alguien se va a quejar porque me va a afectar esa norma. Si me afecta esa norma es porque estoy incurriendo en algo irregular. Claro. Ahora, contra cualquier ley, ya sea en materia fiscal, en otra materia, hay 2 momentos para ampararse, pueden haber amparos, porque ya no se puede hacer nada con la iniciativa, ya está lista. Entonces, se tienen 30 días a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación para imponer un amparo, porque considero que la ley me va a afectar no solo en este tipo, sino en cualquier otro. Y si yo dejo pasar ese tiempo, tendré unos 15 días adicionales cuando la autoridad me haga un acto de aplicación. Se llama primer acto de aplicación, por ejemplo, que llegue la autoridad y me revise y me detecte alguna omisión en su opinión. Entonces yo puedo acudir a los procedimientos normales o acudir a una demanda de amparo, y para eso tengo 15 días para llevarlo a cabo. En mi opinión, no habrán tantas lluvias en la cuestión de las disposiciones normales. En esta pudieran haber muchos amparos. Muy bien. ¿Y será que este gobierno nos dé alguna sorpresa en este sexenio con más impuestos? No, ya lo dijo que no. Lo que sí no va a haber, y eso es el primer paso, va a apoyarse en lo que él dice disciplina fiscal, pero sí va a eficientar, y eso tenemos que tenerlo muy claro, que eficientar la función fiscalizadora. Que se acabe la condonación de tantas multas o de tantos a los empresarios, a los grandes empresarios, ¿no? Que les condonan millones y millones de pesos en impuestos. Zule, tocaste un tema, pero muy propicio para que abra un comentario. Los pequeñitos, que pudieran ser régimen de incorporación fiscal, los médicos, los abogados, eso sí los friegan. Hacemos un gran esfuerzo por pagar, pero ya vimos la lista, salió publicada, y grandes empresarios le condonaron millonadas, pero así millonadas. Y eso lo hizo los presidentes anteriores, y hablamos de los 2 últimos, pues eso ya se estableció en la Constitución, de que en México están prohibidas las condonaciones de impuestos, o sea, no va a haber condonaciones, es por un lado. Y por otro lado, la compensación universal que se tenía, que era, yo tengo un saldo a favor en un impuesto, ya sea renta, y lo puedo compensar contra IVA, contra IEPS. Ahora eso ya no se puede hacer, se tiene que hacer nada más, tengo un saldo a favor de IVA, lo compenso contra IVA, un saldo a favor de renta, lo compenso contra renta. Eso me parece bueno, porque además la mayoría de esos saldos a favor, para hacer una compensación, primero hay que tener un saldo a favor, venían de facturas compradas del mercado negro, entonces les cierran las puertas. Lo incongruente es que la dirigente del partido del presidente también fue beneficiaria. También de esas condonaciones. Y eso no es lo peor. Y dijo que fue por un error. Eso no es lo peor. Lo peor es que el propio presidente la disculpó. O sea, los demás sí son rateros. La gente de él no lo son. Sí, aquí le echan la culpa. Es que fue error del contador, y también la propia corredora está también con la lista de las que recibieron donaciones, y dicen, fue problema de mi contador. Y yo quiero decirles con todo respeto que el contador calcula y determina y le dice, aquí está. Y a veces el empresario dice, oiga, es mucho, y ve cómo le haces para bajarlo. Y algunos contadores que pudieran no tener una ética, no estar colegiado, no tener una junta de honor que los sancione, pudieran acceder. Pero eso no está aprobado. Pero aquí el punto final es, la culpa es del contador. Bueno, yo he visto, contador, que en las grandes esferas de los empresarios, en ese medio, al cual yo no pertenezco, ¿verdad? Porque yo no soy fifí, pero sí, por mi trabajo he estado cerca de la gente de mucho dinero, y yo veo que entre ellos un buen contador es un buen evasor fiscal. O sea, un contador que no le va a resolver los problemas para evadir impuestos no es bueno. O sea, eso es un mal contador. Venga otro. Eso es algo buenísimo. En el sector de los contadores públicos sucede, me imagino, lo que ocurre con los médicos cirujanos. Hazme esto, no, pero es que no te queda, tu cara se va a deformar. No, yo quiero que me dejes así. Algo similar pasa con los contadores. Busca la forma de... Sí, si no, pues venga otro. Que yo no pague nada o pague lo mínimo. ¿Qué tanto se puede hacer? ¿No se puede? ¿Es correcto? ¿No es? O sea, ¿hay forma de hacerlo? ¿No hay? Ahí va. Para mí, hay un patrocinador de los servicios. Hay un patrocinador que es tu cliente, que te paga los honorarios, y aquí hay 2 situaciones.
hay un contador que pertenece a un colegio, en el caso de su servidor, fui presidente del Colegio de Contadores de Cancún, que pertenecemos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y tenemos un código de ética y además tenemos una junta de honor que nos sanciona por nuestra actuación, pero pueden haber otros que no estén afiliados por decisión propia y ahí ellos no los vigila nadie. Ahora, en cuanto a su actuación, pues se dice que el que es malo es el que saca cantidades a pagar grande y el bueno es el que no paga, hace que no pague nada. Y yo aquí diría, bueno, el que estudia podrá aprovechar las ventajas de la ley y para eso pues sí hay que mantenerse actualizado, pero pudieran hacer que no se tenga esa capacitación y uno diga lo que el empresario quiera. Pero aquí tenemos la ética fiscal y la ética del contador y se tiene que poner por delante. No podemos nosotros propiciar que se siga haciendo evasión, pero a veces los otros contadores que no están en el colegio pudieran llevar a cabo. ¿No? Y también los que están en el colegio, yo no puedo decir que todos son buenos y todos malos. Claro. Se da tanto en un lado como en el otro lado. O como dice usted, son estrategias. Son estrategias. Vamos a la pausa y regresamos ya para despedirnos de este viernes, ¿verdad? Ah, qué bien. No tan feliz. Vamos a un corte y regresamos. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión, pues tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades, avanzamos con CAPA. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Para ti, ¿qué es justicia? Es equilibrio, es igualdad. Que se cumplan las leyes. Las mismas posibilidades, los mismos derechos. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños. Que no haya corrupción. Que haya mucho respeto para todas las personas. Que nadie sea discriminado. Igualdad para todos. Que cuiden a los niños. Felicidad. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Suprema Corte. El poder de la justicia. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Bueno, ya estamos de regreso y la verdad es que yo no dejo de sorprenderme de la ocurrencia de la gente que es
Híjole, infinita, es interminable, porque hasta en los peores momentos los mexicanos tienen pues esa habilidad, digo yo, hay que tener habilidad, ¿no? La ocurrencia, se nace con eso, ¿verdad? La ocurrencia de tantos memes, yo la verdad nos estábamos fuera del aire y nos estábamos carcajeando, contador, por este meme que salió ya de López Obrador. Usted recordará que hace unas semanas López Obrador pues le puso ahí un apodo al expresidente, a Felipe Calderón, le había puesto ahí el comandante Borolas, ¿no? Bueno, ya se imaginará cuál es el nuevo de López Obrador. Por ahí lo tiene Esmaragdo, está con el traje de la Guardia Nacional, ¿no, Esmaragdo? ¿Cómo Así es? Aquí está. Bueno, ahí está, ya se imaginará usted cuáles son estos memes que ya circulan, y yo creo que van a faltar más. La ocurrencia del mexicano no tiene igual. La creatividad, hay gente que está cazando las situaciones, los hechos que se dan para hacer un meme, y además lo hacen con una gran creatividad que demasiada creatividad, que nos da risa y nos sirve hasta un poquito de relax, porque pura seriedad no, hay que relajarnos. Es que con tanta tragedia, pues de repente hace bien esto de Por eso de reírse de vez que en no hay que cuando. enojarse. Bueno, no es que no hay que enojarse, sino que no hay que no te afecte, pues. Que no lo tomemos a pecho, sino exactamente. Pero la verdad es que el humor... pero hasta que no te afecte. O sea, exactamente, que no te afecte, eso es. Pero el humor del mexicano no tiene igual. No, eso es una creatividad del mexicano, sí. El mexicano es único. A ver, contador, cerremos el programa con esto de este tema de los amparos. Muy bien, decíamos que todo el empresario que se sienta afectado por la publicación de la ley o por los efectos que pudiera tener posteriormente, tiene dos posibilidades. Primero, que sus contadores internos o su personal estudie la norma y la cumpla correctamente, que es una recomendación que siempre hacemos. Y la otra es que se preparen también con los argumentos para interponer en su momento los medios de amparo. Pero el amparo, sí tenemos que mencionarlo, el amparo ha sido resuelto, los últimos amparos en materia fiscal, sobre todo las controversias que se han dado, han sido resueltas, la mayoría a favor del fisco mexicano, es decir, a los contribuyentes no le han dado la razón. Y esto no quiere decir, con toda honestidad, del nuevo gobierno, no, esto ya, resoluciones precedentes vienen desde el 2015, 16, porque la madre de las últimas reformas fiscales fue la de 2014, cuando se vienen una serie de esquemas. Bueno, el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte, ha establecido jurisprudencias en muchísimos aspectos en donde no le da la razón a los contribuyentes, y hay algunos derechos que se dan en otras materias que no son reconocidos en materia fiscal, por ejemplo la presunción de inocencia. En todas las materias excepto la fiscal se da, sobre todo en la penal. O sea, si no hay elementos, tú eres inocente hasta que yo te demuestre lo contrario. En materia fiscal no es así. En materia fiscal tú eres un evasor y demuéstrame que no lo eres, yo te presumo culpable, cuando el principio es presume inocencia. Por ejemplo, otros derechos adquiridos. Oye, si yo tengo este derecho y lo adquirí con el tiempo, bueno, en materia fiscal no vale. Bueno, entonces el comentario es, si hay que presentar una demanda de amparo, hay que hacerlo con un especialista. Recomendamos que también la contabilidad y las cuestiones fiscales se hagan con gente que esté con un nivel técnico, con una certificación y que esté muy profundo de sus razonamientos, porque si no podemos caer en el error. Y si se va a presentar un amparo, que se tenga la certeza, la necesidad de que se va a obtener un resultado favorable, porque una demanda de amparo te pueden otorgar la suspensión provisional, posteriormente la definitiva, pero lo importante de esto es el fondo del asunto. Si el fondo te lo resuelven a tu favor, adiós la norma que tú combatiste, pero si tu resultado fue desfavorable, tendrás que pagar con recargos y actualizaciones lo que se dejó de pagar. Pero también es una oportunidad que debe ser estudiada de manera consensada y de acuerdo con el empresario. No puede hacerse imposición que diga el abogado o el contador, ¿sabes qué? Hay que hacer un amparo. No, el empresario tiene que estar consciente que si no se le da un resultado, tendrá que pagar recargos y la autoridad estará vigilando de ese resultado. Oiga, contador, para el próximo viernes, ¿qué le parece si abordamos un poco este tema de pues quiénes deben de pagar impuestos, pero me refiero a que, por ejemplo, quienes se gradúan y pues te entregan tu cédula fiscal, trabajan, empiezan a trabajar, ¿no? Digamos, de manera independiente, sin laborar en alguna empresa, a lo mejor tienen la duda, bueno, ¿en qué momento yo debo pagar impuestos?
¿no? Con muchísimo gusto, Zule, ya sabes que te agradezco que me invites y con mucho gusto. Y estaremos para orientar. Nuestra idea es orientar a la sociedad, a los empresarios y a ese que acaba de egresar o al ama de casa. ¿Qué tiene que hacer? Exactamente, es correctísimo tu razonamiento. Muy bien. Gracias, contador, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Buen fin de semana. Gracias, Esmaragdo. Gracias, Zuleika. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nosotros los esperamos el próximo miércoles. Estaremos fuera lunes y martes, pero el miércoles estamos de regreso para seguir comentando pues un poco de todo lo que acontece en nuestro estado y en nuestro país. Gracias y hasta la próxima. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Soy Moisés Macías y te doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. Consumidor prevenido vale por 2. Por eso, hoy te decimos cómo empezar a planear el Buen Fin para no gastar de más y poder ahorrar. Estamos a un mes del auge de las ventas a meses sin intereses, descuentos directos, 2x1, bonificaciones y demás promociones. El Buen Fin. Si estás pensando en comprar algo, es el tiempo perfecto para empezar a planear. ¿Sabes realmente cuáles promociones te convienen? Profeco trae para ti algunos tips que te ayudarán a que esta vez sí puedas sacarle provecho a tu presupuesto. Del 15 al 18 de noviembre se llevará a cabo